Buenas tardes, José. ¿Cómo va? Hola Juan Manuel, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿Cómo bien. vas? Aquí ya en vivo, esperando a ver un poquito la gente, a ver que se empiece a conectar. ¿Tú me escuchas, Juan Manuel? Sí, perfecto. Ahí ya Bu- estamos en ¿Cómo, vivo, José, ¿yo? cómo has estado, Juan Manuel? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal ese trabajo en el Contento, laboratorio? contento con esas agüitas de esta tarde. Maravilloso, sí. En varias zonas de la sabana norte llovió. Realmente se necesitan. Este clima este año va muy seco, entonces las lluvias sí están muy necesitadas y realmente se reciben muy bien. Ok, sí, sí. Esperemos aquí, demos un poquito de tiempo, que vaya ingresando más gente. ¿En dónde estuvo hoy, José? Bueno, Juan Manuel, hoy estuve haciendo mi tarea de asesoría y acompañamiento a productores en el municipio de Chocontá, Mm, ya fuera de la sabana de Bogotá, hacia el norte, hacia la vía a Tunja, hacia la región ya de Boyacá. Estuvimos allá haciendo precisamente un ejercicio de diagnóstico de suelos para un mejoramiento de praderas. bueno, ¿y cómo está el tema? Está siempre escaso el pasto en estos días, ¿no? Está escaso, Juan Manuel. Yo pienso que hoy en día ya con 4 meses, este año de mucho verano, pues ya las reservas forrajeras están muy diezmadas en las fincas. Todas las personas que se prepararon para el ejercicio pues pudieron sobrellevar el verano. Hoy están sufriendo menos, sin embargo ya se agotan las reservas precisamente. Sí, bueno, ya era tiempo. Esperemos a ver cómo sigue el clima. Bueno, Sí, señor. vamos viendo, a ver, ¿Tú demos tú me otro. escuchas bien ahí, Juan Manuel? Sí, perfecto. Se escucha perfecto, se ve bien. Sí, señor. Perfecto. Demos otro minutico más y arrancamos, José. Ok. A ver, buenas tardes, ahora sí. Ya aquí estamos viendo, ya empezaron a llegar las personas. Desde Nariño nos están saludando. Qué bueno. Cundinamarca, buenas tardes. Tolima, buenas tardes para todos. Gracias por la asistencia. Y bueno, vamos arrancando, José. Entonces, lo que nos reúne un poco esta tarde es hablar acerca de la actualidad, digamos, de los temas como más relevantes en todo lo que se refiere al análisis o al diagnóstico más bien de praderas y todo este tema de los pastos, pues que es bien crucial, es bien importante el enfoque que de unos años para acá se le viene dando, ¿sí? Yo quiero presentarme inicialmente, soy Juan Manuel Ramírez, líder comercial del laboratorio AgroSoy Lab. Eh, Tengo más de 15 años de experiencia en todo el área de diagnóstico, digamos, agrícola, basado en análisis de laboratorio. Egresé a la Universidad Nacional de Bogotá en el año 2005 y pues gran parte de mi carrera aquí de la mano de Colinagro y de Agrosoil trabajando, ¿sí? El laboratorio Agrosoil. Y también quiero presentar a un viejo conocido ya por muchos, ¿cierto? Que también tenemos historia de trabajo en conjunto con el ingeniero José Carlos Marrugo, ingeniero agrónomo egresado a la Universidad Nacional. Es coach organizacional de equipos con más de 20 años de experiencia trabajando con ganaderos y productores de leche a nivel nacional en diferentes sistemas productivos y actualmente asesora todo el tema de mejoramiento y mantenimiento de praderas y es el CEO de su marca, la pueden ver ahí,
asesorías profesionales en pastos. Entonces quiero darle la bienvenida y agradecerle que nos brindara este espacio para que compartamos y hablemos un ratico de este tema pues tan importante para todos. Bueno, buenas tardes a todos. Juan Manuel, gracias a ti, al laboratorio, a Colinagro por haberme extendido la invitación. Definitivamente es un tema muy importante, es un tema que nunca va a disminuir su relevancia en el ejercicio de producir buenos pastos y sobre todo que es una herramienta para los asesores. Hoy queremos hablar de cómo el laboratorio Agrosoil ofrece unas herramientas muy importantes que nos facilitan el trabajo directamente con el ganadero. Ok, muchas gracias. Reitero pues el agradecimiento de que se haga con nosotros y pues entremos en materia, José. A mí, eh, desde que trabajábamos juntos visitando esas praderas por allá en Antioquia, siempre me causó curiosidad esa, digamos, ese curiosidad no, me llamó mucho la atención esa visión que usted tenía de que el pasto hay que manejarlo como un cultivo, ¿cierto? Muchas veces, y creo que el concepto general para algunos ganaderos es, bueno, fertilicemos con lo que podamos, con lo que tengamos, muchas veces a la ciega, a ver qué sale y pues ya. Pero pues usted tenía como ese enfoque de manejo y de verlo en realidad como un cultivo. Sí, Juan Manuel, bueno, ahorita que me dijiste viejo amigo, me preocupé un poquito, lo de viejo. Estamos iguales de Fueron viejos. muchos, sí, somos como en la misma época, Juan Manuel, en esta labor de agronomía y labor de asesoría. Bueno, fueron muchos las historias que vivimos, muchas las experiencias. Desde el comienzo, cuando yo llegué a trabajar como asesor técnico a Colinagro, estuve muy cercano del laboratorio Agrosoil y estuve como tocando la puerta e insistiendo mucho acerca de cómo estábamos entregando esas interpretaciones de los resultados de análisis de suelos, porque es un elemento fundamental. De esto hay mucho que hablar, Juan Manuel, y espero que podamos seguirnos encontrando y que no sea pues la última vez, que esta sea la primera y no la última. Hay que diferenciar con el tema de los análisis de suelos varias cosas. Primero, el dato que me entregan de lo que encontró el análisis en términos del mineral. Y ahorita tú nos vas a poder describir eso mucho más en detalle. Pero lo otro importante es la interpretación. Es cómo yo entiendo ese resultado. O sea, yo como ingeniero agrónomo pensando en qué cultivo estoy asesorando. Entonces, como tú dices, el pasto definitivamente es un cultivo, así debe ser tratado como tal. Esto créeme que hace muchos años viene esta tendencia, todavía nos falta mucho, este camino es largo por recorrer. Hay que enseñarle mucho al ganadero y nosotros los técnicos tenemos que aprender mucho para poder ser esos enlaces entre la ciencia, digamos, entre la profesión de la agronomía y el ejercicio de producir pasto. Ok, sí, José. Entonces, me gustaría que iniciáramos la conversación dando como, teniendo esta visión de que de que el pasto se debe manejar como un cultivo, como a grandes rasgos hablar, digamos, de los nutrientes y qué función cumplen eh, específicamente en el pasto. Entonces, eh, y la importancia de tener una fertilización completa. Usted nos hablaba ahorita de que sí, es una herramienta de diagnóstico que debe ir muy de la mano con el asesoramiento y pues también con esa visión de manejo, digamos, completo de la fertilización, ¿sí? Entonces, hablando de este tema, entonces elementos como los elementos mayores que conocemos, nitrógeno, por ejemplo, siempre ha sido, pues digamos, lo que más se referencia o lo que más está pendiente al momento de formular un plan de fertilización, pero lo que muchas veces no se sabe en este tema de formulaciones en cuanto a nitrógeno es que no se puede, digamos, como abusar de ciertas formas del nitrógeno en los fertilizantes. No aplicar, por ejemplo, el tema de los nitratos puede llegar a ser complejo bajo ciertas condiciones y tener como esa visión y ese acompañamiento del técnico, ¿sí? No quedarse sencillamente, bueno, es que aquí es la receta me dice aplicar tanto por hectárea ya, sino que puede estar uno incurriendo errores, como por ejemplo en el tema de nitratos, que me corrige José Carlos, puede llegar a ser un problema si no se gestionan bien para el tema ya de producción animal, ¿cierto? Sí, es que, Juan Manuel, siendo el nitrógeno
un elemento muy importante para crecimiento, para generar volumen de biomasa. Y cuando hacemos todos los ejercicios de forraje verde, pues es un elemento fundamental, pero no es el único. Ahora, otra función fundamental del nitrógeno en el forraje, pues es la formación de proteína. Y los sistemas ganaderos, principalmente los sistemas lecheros, pues tienen unos requerimientos, digamos, medios o altos de proteína de acuerdo a si son destinados a producción de leche o carne. Entonces el nitrógeno juega un papel fundamental en ese ejercicio de aumentar el volumen de pasto, aumentar la tasa de crecimiento, pero obviamente no trabaja solo. Ok, sí, sí, es lo que quiero como referirme un poco, ¿no? Muchas veces se centra nomás uno en el nitrógeno y olvida los otros elementos, por ejemplo, fósforo para formación de raíces, que tengo entendido también que es vital para el establecimiento de una buena pradera y pues para manejar condiciones de estrés como las que hemos vivido en estos meses, ¿no, José? Un buen sistema radicular fuerte que esté, digamos, generando eh, pues raíces que permitan absorber nutrientes y pues que favorezcan el desarrollo de la pradera. Potasio para mejorar también asimilación de todo lo que, todo lo que se puede aplicar. Y usted lo comentaba ahorita, por la fertilización completa con micronutrientes que, a pesar, digamos, de que sean cantidades bajas lo que se puedan llegar a necesitar, puede llegar a optimizar todo eso, todas esas formulaciones que nosotros hagamos y apliquemos a las praderas. No sé si tenga de pronto algún comentario ahí al respecto, José. En esa misma línea, Juan Manuel, digamos que el nitrógeno que nos va a generar un volumen importante y que es una fuente para formación de proteína y que se busca que esa proteína sea proteína verdadera en los forrajes, digamos es claro, pero el papel de los otros minerales va orientado hacia optimizar. En la Sí, medida en que tú tienes un buen sistema de raíz, ¿sí? Por la aplicación de fósforo, por inducir a la planta a que emita raíz desde el comienzo del cultivo, eh, y otros minerales como magnesio, como calcio en la misma formación de raíces, lo que va a hacer es que ese balance de nutrientes va a optimizar la fertilización que yo estoy implementando. O sea, yo con un buen sistema de raíz, el cultivo tiene más potencial de explorar volumen de suelo, tiene más posibilidad de absorber agua y en esa agua van los nutrientes y va a tener, digamos, una resistencia al pastoreo, va a durar mucho más tiempo. Entonces, como que yo con el fósforo y con otros minerales lo que estoy haciendo es facilitar ese papel eh, y optimizar el recurso semilla. Hoy en día un bulto de semilla de raigras, que son los que se trabajan en trópico alto, puede costar alrededor de 600.000 pesos colombianos, 650, casi 700.000 pesos. Se usan 2 bultos por hectárea. Entonces hay que optimizar todos los recursos. Y por ejemplo, en este momento, no lo hablamos al comienzo, en el que durante los últimos meses o en el año inmediatamente anterior se ha venido disminuyendo el precio al productor, hablamos mucho de optimizar el recurso. Y la fuente pasto, pues es una fuente de nutrición muy económica o más económica para el sistema. Entonces yo tengo que optimizar. Entonces toda la nutrición completa básicamente me va a operar es como un optimizador de mi condición de suelo y de todos los recursos que tengo funcionando en la ganadería. esa palabra de optimizar debe o va muy de la mano en nuestro papel como asesores, ¿no, José? Usted la viene usando mucho y, digamos, fundamentalmente para llegar a ese objetivo de optimizar todos los recursos. Usted habla ahora de semilla, ahora el tema del agua. Yo creo que se va a empezar a volver un insumo, pues también, bueno, siempre lo ha sido, pero en épocas pues tan complicadas de verano como las que tuvimos, también tiene que ser o entrar dentro de ese plan de manejo y de volver como eficaz todos los recursos. Entonces, en ese orden de ideas, todas las herramientas de diagnóstico, acompañadas obviamente de un asesoramiento cercano, cobran una importancia pues grandísima, ¿sí? Entonces, empecemos a hablar un poquito de eso, de esas herramientas de diagnóstico, ¿cierto? Ya estábamos hablando de cómo los diferentes nutrientes o una fertilización completa más bien nos va a permitir un desarrollo óptimo de las praderas que permitan como aguantar más las situaciones extremas a las que nos podamos como digamos, enfrentar.
¿sí? Entonces, un aspecto importante, y creo que eso siempre, vuelvo, y digamos, me llegan los recuerdos de esas jornadas que hacíamos en campo, de cómo identificar a partir del análisis de suelo el elemento o los elementos que me están limitando a mí la producción es vital, ¿no? A partir de un análisis de suelo. No sé, José, qué nos pueda comentar aquí al respecto. En el ejercicio del asesor técnico, nosotros nos caracterizamos por ser asesores técnicos, Juan Manuel, en diferentes cultivos, en diferentes condiciones, con diferentes productores. En el ejercicio de ser asesor técnico, yo siempre voy a hacer un diagnóstico. Yo necesito arrancar de un diagnóstico y mientras ese diagnóstico sea más cercano, que explique más el resultado actual del ganadero, mientras mejor diagnóstico haya, mejor resultado va a haber en la implementación y también más tranquilidad por parte del productor. Por un lado está ese diagnóstico, ¿cierto? Debe ser lo más cercano posible a lo que está pasando. Obviamente el asesor siempre va a tener una explicación de lo que está encontrando hoy, del resultado actual. Es importante que el asesor se proyecte cuál es el resultado deseado, ¿cierto? Ok, hoy estamos acá, el resultado deseado es este. ¿Cuál es la brecha que hay entre lo que tengo acá y a lo que va a lograr? Y es muy importante que el asesor entienda cuál es ese objetivo del productor. Entonces, el plan de mejoramiento y las herramientas que implementa de mejoramiento el asesor pues deben estar alineadas en ese sentido. Siempre el productor te va a decir, ok, perfecto, si usted me dice que eso es lo que hay que aplicar, pero ¿cuánto me cuesta y cuál es el beneficio? Entonces yo tengo que tener claro que si, por ejemplo, yo estoy hablando de que voy a hacer una fertilización completa, ok, eso cuesta tanto y el beneficio, pues yo tengo este histórico y el beneficio puede ser en este sentido. Entonces siempre tenemos que hablar de las herramientas del asesor en ese ejercicio de entregar las mejores propuestas para que ese mejoramiento se dé. Entonces, ¿cuál es el beneficio en el pasto? Pues en principio, el suelo, más allá de que sea simplemente un soporte, porque es que desgraciadamente lo hemos visto como soporte, como simple soporte. Cuando yo implemento una fórmula que es una receta, yo estoy desconociendo la característica del suelo y digo, solamente me sirve para parar las vacas y para sembrar un pasto. No, el suelo es la principal fuente de minerales y los minerales representan un componente muy importante de la nutrición. Ahora, dentro de ese diagnóstico no estamos solamente hablando de minerales, que es como siempre se ha visto el análisis de suelo. Solamente entrégueme nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y todo lo demás. No, venga, ¿cómo está la textura? Hay unas variables muy importantes, pero básicamente lo que yo pretendo en principio es aumentar la cantidad de pasto y la calidad del pasto, ¿sí? Y que ese pasto tenga las mejores condiciones para ser consumido por un rumiante que lo va a convertir o a carne o a leche. Entonces es muy diferente tú producir un tomate, ¿sí? Un tomate de mesa, ¿sí? O producir un pasto que va a incorporar en un sistema productivo y que va a llevar un resultado de leche, carne. Entonces es muy importante entender que todas las herramientas de diagnóstico, Juan, que ya tú nos las vas a mencionar, son herramientas realmente para el asesor. Yo quisiera que a partir de este ejercicio muchas personas salieran motivadas a hacer asesoría técnica profesional profunda en pastos y que cuente con las herramientas que hay, con Agrosoil, y que, por ejemplo, nos consulten a nosotros que tenemos 20 años de experiencia en caminar praderas en todo el país. Sí, José, entonces usted hablaba ahorita, pues muy interesante lo que nos dice de de llegar a esas metas de producción o establecer con los productores, mire, usted está aquí, va a llegar a este punto, pero todo ese camino, digamos, sí o sí, tiene que ir acompañado con herramientas de monitoreo, ¿sí? No puede ser, digamos, como la intuición o al ojo, está más verde, está menos verde, yo pienso que tiene menos raíces, no, eso tiene que ir acompañado de unas herramientas de diagnóstico y sin lugar a dudas, las herramientas que ofrecen los laboratorios agrícolas, desde análisis de suelos, usted hablaba ahorita que no es solamente de pegarnos a una fórmula, ¿sí? A una receta, sino que aspectos como por ejemplo el pH,
por qué ese pH está presente o no, los niveles de textura que se manejen. Entonces, toda esa información, sin lugar a dudas, la dan los análisis de laboratorio y tienen que ir de la mano, obviamente, con el asesor, pero con un monitoreo, un seguimiento constante. Tenemos la ventaja en este tema de praderas que, digamos, son ciclos relativamente, o no relativamente, son ciclos cortos, donde usted puede ir implementando los planes, ¿cierto? A partir de análisis e irlos ajustando a la medida de lo que usted vaya viendo, pues, y lo que nos muestren los análisis de laboratorio, ¿sí? Importantísimo, y me gustaría devolverme un poco a hablar de esa identificación. Pues usted ya nos contaba la textura, el tema de pH, pero poder, digamos, identificar esos elementos que son limitantes, nos lo da o nos lo marca el análisis de suelos, ¿sí? Que me gustaría aquí, pues ya que estamos en la oportunidad y saludar a los 60 ya participantes que tenemos, de aclarar un poquito. A veces el tema de los análisis se vuelve como un tabú, incluso para nosotros como técnicos, y preferimos pues como no ir muy de la mano, y de verdad que son una herramienta muy útil sabiéndolo gestionar bien, ¿no? Entonces, esos elementos limitantes, como lo dice la palabra o el concepto que estamos manejando, son los que a medida que yo los vaya optimizando, son los que me van a permitir ir escalando y llegando a mi meta de producción, irlos ajustando, entender su comportamiento, ¿cierto? Y lo único o la única forma, pues por ahora que se tiene, es hacer como ese monitoreo a partir de análisis. Yo no estoy diciendo que por cada pastoreo, no, pero sí determinar, pues de la mano del técnico, bueno, vamos a hacer una serie de seguimientos con análisis cada cierto tiempo y vamos a ir haciendo los ajustes. Es importante también aclarar, ¿sí? A partir de un diagnóstico inicial, es eso, ¿no? Un punto de partida a esa meta que yo quiero llegar de producción, y es un proceso que tiene que ser constante, que tiene que ser continuo y que tiene que ser muy técnico, ¿sí? No es que porque yo hice un análisis de suelo hoy, entonces ya en el siguiente pastoreo mi nivel de producción va a ser el que yo quiero, el de producción de biomasa, de leche, no. Todo es un proceso de irlo ajustando y de irlo monitoreando, porque nosotros trabajamos pues con seres vivos, ¿no? No es una ciencia, digamos, exacta, sino que jugamos con muchas variables, y por eso es como tan importante el diagnóstico y el seguimiento constante a partir de análisis. Antes que sigamos, José, quiero darle pues saludos a los 60 participantes que tenemos, comentarle que tenemos ya a nivel internacional. José, nos están viendo. Saludos desde Ecuador, desde Qué Venezuela, me están bueno, mandando. qué bueno, qué bueno. Saludos a todos. Ecuador ya lo conocimos hace unos años, estuvimos allá recorriendo praderas y bueno, también una zona muy interesante. Y la zona venezolana, una zona tropical con unos suelos bastante característicos y con mucho que mejorar. Pero bueno, saludos a todos. Listo, José. Entonces, pues continuemos, digamos, con la temática. Me gustaría, José, que me hablara un poquito y de manera general, pues yo ya profundizo un poco más adelante, qué herramientas de diagnóstico o usted como asesor, en qué se basa principalmente para entregar ese servicio de asesoramiento, de acompañamiento a los ganaderos. Bueno, nosotros hablamos de un diagnóstico integral, Juan Manuel, y ese diagnóstico integral incluye unas características que tomamos in situ, o sea, en el recorrido por la finca. Para nosotros es muy importante entender siempre la finca como un territorio, entender la finca de manera macro, y inmediatamente conocer un mapa de la finca, o dónde estamos ubicados, qué topografía hay, qué posibles zonas hay. Entonces hay una información que se levanta in situ. Nosotros ahí in situ tomamos muestras físicas, nosotros evaluamos textura, evaluamos compactación de suelo, que es un elemento muy importante en praderas debido precisamente a que sobre el cultivo, sobre la comida están caminando las vacas.
y que a veces los sistemas de pastoreo pueden llevar mal manejados a un proceso de compactación. También evaluamos cómo está la infiltración en el sitio y podemos tomar muestras de puntuales de pH en solución de suelo, conductividad eléctrica, como para tener tendencias, porque esos son, digamos, con un medidor combinado, es muy oportuno y es muy rápido tomar esa diferencia entre lotes en las fincas. Básicamente es eso, ¿sí? Ahora, también evaluación pues digamos como el color del suelo, todo el tema de colorimetría, que eso es un tema supremamente fundamental. Y hacemos unas evaluaciones ex situ, que es tomar muestras que van directamente para el laboratorio Grosoy Lab. El laboratorio Grosoy Lab nos entrega análisis completos, análisis que nos dicen cómo está la materia orgánica, cómo está la textura del suelo en términos de porcentaje de cada una de las fracciones. Sí, yo he sido un poquito exigente con respecto al tipo de textura que debemos hacer en pastos. Debemos de tener claramente los porcentajes de cada una de las fracciones. Fracción arena, limo, arcilla, cada uno de los porcentajes. Y esas muestras también que mandamos al laboratorio también nos entregan los valores de variables tan importantes como pH, que son netamente químicas, contenido de nutrientes, de relaciones catiónicas, capacidad de intercambio, conductividad eléctrica y todo. Básicamente ese es como el diagnóstico en cuanto al suelo. Buscamos que sea integral, buscamos que vaya más allá de decir simplemente cuánto fósforo hay, porque es que lo que yo debo analizar es la capacidad que tiene el suelo de entregarme nutrientes en un momento dado. Entonces yo puedo tener una gran cantidad de calcio, por ejemplo, en un momento dado, pero decir, ¿realmente está disponible o no? Ese es el análisis que hacemos a través de las mediciones de pH, conductividad eléctrica y otras variables. Entonces, así es como lo hacemos, Juan Manuel, en términos de suelos. Sí, quiero ahí extenderme un poquito con dos conceptos que usted habla y son muy importantes eh, p- para el tema de ganadería. Usted nos hablaba del tema de compactación, ¿sí? Hay una serie de herramientas que se usan, ¿sí? Para poder determinar esos niveles de compactación que seguramente, y usted me corregirá, debido al pisoteo de los animales, y eso puede o es un aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Desde el laboratorio existen también metodologías para poder ir haciendo ese seguimiento. Entonces, aquí vuelvo y reitero lo importante es que ese análisis se acompañe con un acompañamiento técnico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mediciones de nitrógeno en forma amoniacal, que son, digamos, las predominantes en ambientes donde casi no hay oxígeno y que al momento de no haber oxígeno, se puede dar por dos razones. O hay mucha agua en los lotes o hay presencia de compactación. Entonces, ese seguimiento de esos niveles de amonio en el suelo, ¿cierto? Pueden ser un indicativo, ¿sí? De, oiga, mire, usted empezó con estas concentraciones, ya van estas, digamos, haciendo una planeación a futuro y entregando la información a usted muy importante de que cuáles son, digamos, los aspectos que va teniendo el suelo o el manejo que viene dándole más bien a sus potreros, ¿sí? Entonces, es importante eso y muchas veces de pronto si llega directamente el análisis a las manos, pues digamos, del cliente final y ve esos datos, puede sencillamente brincarlos y saltarlos y no darle la importancia que tiene, ¿sí? Y también hablaba usted de la infiltración, ¿sí? Sencillamente usted puede, de la infiltración y el tema de la textura, que para usted es muy importante como técnico y pues debe ser para todos como asesor manejarla bien, ¿sí? Usted puede, digamos, plantear un plan de fertilización muy bueno, pero si tiene problemas de infiltración, si todo lo que usted aplica se le está perdiendo y no está en la zona de absorción de las raíces del pasto, pues es un problema que se sale, digamos, más allá de la formulación de un plan de fertilización bueno y este tipo de cosas. Entonces, para eso o para poder hacer un seguimiento, se pueden plantear, digamos, estrategias como
análisis de laboratorio a diferentes profundidades para determinar las concentraciones, ¿sí? En 3 puntos, determinar digamos, si hay más concentración de nutrientes a una profundidad mayor, puede ser un indicativo de que está perdiendo la fertilización y este tipo de cosas. Sí, José, dígame. En ese punto, Juan Manuel, hay unas pruebas muy sencillas y es con medidor combinado en diferentes profundidades. Nosotros nos Sí. hemos acostumbrado a la receta que la muestra de suelo se toma a X centímetros. Llámese 15, llámese 20, cualquier profundidad, pero no hemos evaluado en detalle qué pasa en ese gradiente entre el horizonte orgánico, digamos, la porción de pasto consumible, la porción de pasto remanente, la porción de suelo donde se desarrollan las raíces, donde hay una alta actividad microbiológica, donde la ganadería es un excelente mejorador de suelo. Nosotros podemos encontrar un suelo mineral ácido, digamos, con pH, y esta mañana que estaba en Chocontá lo vimos, tuvimos una experiencia en la cual encontramos un pH 4,2 en la fracción mineral de suelo, y en ese horizonte, como en transición entre lo orgánico y lo mineral, un pH 5,2. Y eso se determina rápidamente a partir de entender e ir en detalle a mirar ese gradiente en profundidad. Mm, Si yo solamente tomo la muestra, digamos, con un palín tradicional, y si yo mando la muestra al laboratorio, me quedo con una información parcial. Entonces yo siempre tengo que ir es a evaluar en campo. Entonces, ¿cuál es la invitación, Juan Manuel? Claro, hay muchas tecnologías, por ejemplo, ahorita hay herramientas de teledetección en los cuales yo por índice de vigor puedo empezar a predecir temas minerales en los forrajes, pero yo necesariamente, al menos hoy, tengo que ir a validar en campo qué sucede, in situ, en esas cosas tan puntuales. Entonces, lo que tú dices de mirar, evaluar en profundidad diferentes gradientes de pH, conductividad eléctrica y contenido de nutrientes es fundamental para entender si los fertilizantes que yo estoy aplicando están ingresando al suelo, hasta dónde, y bueno, y ahí en adelante, estamos hablando de optimización. ujú. José, aquí ya precisamente nos hacen una pregunta que digamos se ajusta precisamente a lo que hablamos. Nos están preguntando acerca de qué recomenda o qué experiencias más bien tiene usted relacionadas con la época de lluvias que se nos viene, ¿sí? Entonces, como qué experiencias usted ha tenido o qué, digamos, recomendaciones así de manera general le puede entregar a los asistentes aquí al live. Nos están preguntando eso. ¿Qué experiencias relacionadas con la época de lluvias que se nos avecinan el ingeniero Barrugo, de que cómo nos puede hablar de eso? Esto es un tema muy interesante y me da pie para, se me ocurre decir algo, no hay suelo malo. Mm, sí, sí, sí. Entonces, la época de lluvias, o sea, la época en la que hay disponibilidad de agua, es una época que hay que aprovechar mucho y potencializar para aumentar la producción de pasto. Ya sea porque yo tengo una fertilidad natural en el suelo que me interesa potencializarla, es que yo con los análisis de suelos yo puedo encontrar qué características son ventajosas en mi suelo, porque no hay suelos malos, y qué características pueden generar en un momento una desventaja competitiva comparativa. Entonces yo quisiera apalancarme en las ventajas comparativas. Entonces yo digo, si mi suelo tiene una fertilidad natural muy alta, que no es solamente el contenido de minerales, sino las características físicas, químicas, biológicas, orgánicas, lo demás, es la oportunidad, esta época de lluvias que comienza, es la oportunidad para aprovechar que va a haber muy seguramente disponibilidad de nutrientes porque el agua va a ser solubles esos minerales y están en las formas solubles y se los puede entregar a la planta, ojo, si hay un buen sistema de raíz. Es que la fertilidad del suelo también depende de qué cultivo tengo yo y cómo está la fisiología de ese cultivo. Yo puedo tener un excelente suelo y si no tengo sistema de raíz, un sistema de raíz obsoleto, de poco volumen de penetración en el suelo, no, esa fertilidad no me va a servir. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que corregir cosas en mi suelo, porque hay variables desventajosas, como puede ser pH, contenido de ciertos minerales, desbalances nutricionales, etcétera, debo también aprovechar esa época de lluvias porque esos fertilizantes o esas enmiendas o esos materiales orgánicos que voy a aplicar al suelo van a estar disponibles.
Entonces, yo pienso que eso es lo que de pronto nos ha faltado a nosotros como técnicos, como asesores o como promotores o muchas veces a los ganaderos, de entender muy bien la estacionalidad de nuestra región. Nosotros aquí sí tenemos estaciones. Nosotros tenemos aquí dos estaciones, que hijo de madre verano y que hijo de madre invierno. Ujú, ¿Sí? sí, O sea, tenemos estaciones. Las lluvias, que es la época, es una época para aprovechar a enmendar, a mecanizar, a sembrar, a generar volumen de pasto, a generar tasas de crecimiento aceleradas para lograr producir el aforo que yo necesito a menos días. ¿Y cómo hago eso? Con nutrición estratégica, invirtiendo bien. Entonces, esta época de lluvias es para eso, Juan Manuel, para empezar. O sea, de hecho, ya deberíamos tener las muestras procesando en el laboratorio. ujú, Sí, exacto. para empezar a tener resultados. Yo creo que tú mañana me vas a entregar un buen paquete de resultados para empezar a hacer recomendaciones. Sí, señor, mañana tenemos que hablar de unas cositas por ahí que salieron. Sí, José. La pregunta la hace el ingeniero Raúl Gallego, también viejo conocido. Saludos allá del eje cafetero. Y pregunta también por qué es necesario el acompañamiento para la toma de decisiones. Yo creo que eso lo hemos venido explicando, ¿cierto? Eh, Por, sí, siga, José. Juanma, porque es un tema de información y porque es un tema de aprendizaje. A nosotros nos hace falta aprender más a partir de buena información. Entonces, si usted tiene un asesor que le está entregando esa información, no es que el asesor se la sepa todas, pero es que él puede haber caminado ya muchas cosas y estudió y puede encontrarse cosas que no sepa. Yo hoy hablaba con un veterinario y le preguntaba, venga, doctor, ¿qué tanto qué tanto usted en el día a día se encuentra cosas que usted no sabe explicar? Y es un veterinario que tiene 30 años de experiencia. Y él me dice, todavía me encuentro. Entonces, no nos lo sabemos todas, podemos averiguar. Entonces, es muy importante porque hace falta información y porque la información debe ser específica para el cultivo. Nosotros hemos adoptado cosas de otros cultivos, de otras regiones. Está bien que en Chile, que en Australia, que en Nueva Zelanda, que en Brasil, lo demás, pero desarrollamos nuestras cosas. Entonces, ese acompañamiento es muy importante. Y la otra cosa, Juan Manuel, es que en el proceso de aprendizaje del ganadero, del equipo de trabajo en las fincas, es muy importante el acompañamiento. Mire, yo todos los días me encuentro mucha frustración, sobre todo cuando visito clientes nuevos. Me dice, mire, aquí han venido, no vuelven, se llevan las muestras de suelo y no las vuelven a traer, no me entregaron recomendaciones, me mandaron unas cosas que yo no consigo, entonces hay mucha frustración. Si usted no hace acompañamiento para hacer que la persona no desista a la primera, porque las fincas tienen que alinearse al proceso del asesor. Entonces, si usted no está acompañando, llamando, diciendo, insistiendo, explicando, evaluando, y aquí es muy importante volver a tomar muestras para seguir evaluando, muchas veces los procesos se pierden. Tiene que haber continuidad. O sea, nosotros no podemos seguir esperando cosas del corto plazo. Sí, sino que, venga, hay que ponernos unos plazos, porque el suelo tampoco es que me responda de un día para otro. Hoy las fincas, por ejemplo, las fincas que tienen menos cantidad de forraje del que necesitan las vacas, se van a demorar 30, 40, 60 días en restituir la cantidad de biomasa. Y de ahí en adelante todavía hay cosas para hacer. Listo, José. Dos preguntitas. Eh, Nos consulta el ingeniero Raúl nuevamente. ¿Usted qué le diría a un ganadero, sí, que duda en el acompañamiento? Yo creo que ya en parte respondió algo, pero pues como concretar un poquito, que dudan en ese acompañamiento técnico de un especialista. ¿Qué ventajas tiene? Pues nosotros, digamos, ya hemos venido hablando un poquito de eso, pero usted de su experiencia y ese acercamiento que ha tenido usted con ganaderos, ¿cómo ha sido ese proceso de poderlo hacer entender que, que la asesoría es importante? ¿Sí? Hay muchas razones, Juan Manuel, hay unas razones económicas de gran peso y es que vamos a impactar, vamos a impactar el componente que más rentabilidad trae a la finca ganadera. Yo creo que ante eso, esa explicación o esa posibilidad económica, uno encuentra poca resistencia, porque realmente pues la inversión agrícola agropecuaria está es para ganar dinero, para tener Sí, obvio. rentabilidad. La otra es que
muy seguramente ha sido muy asesorado desde el punto de vista de las vacas, de la nutrición digamos, de la suplementación, hablemos de la suplementación o del tema sanitario, pero realmente el componente agronómico, hacer agronomía de praderas, nosotros todavía tenemos mucho que hacer. Entonces, que nos den la oportunidad de ir y conversar con ellos y que nos cuenten las historias que nosotros los escuchamos. Y con base en escucharlos, en que ellos nos digan sus necesidades y que estén dispuestos a implementar cosas. Porque es que también, Juan Manuel, es porque si bien el recurso forrajero puede ser el más económico, puede valer, no sé, 20 veces menos de lo que vale un kilo de concentrado, ¿cierto? Sí, Producir pasto tampoco es fácil. Es decir, si yo fuera a comprar el pasto, pues eso sería muy fácil. Ir, comprar el pasto y dárselo a las vacas. Es producirlo. Entonces depende del clima, depende de la maquinaria, depende de la aplicación, depende, o sea, es toda una cadena. El ejercicio del asesor va a tener resultado en la medida en que impacte toda la cadena productiva en la finca, para que esos eslabones en los que se están perdiendo información y están perdiendo parte del proceso, que los podamos impactar. Entonces, digamos que yo le podría decir esas tres cosas, así que las primeras que se me ocurren. vale, listo. José, ahí veo otra pregunta. No sé qué nos puedas como hablar de ese tema así de manera muy corta. De José Orlando, sí, de manera muy corta, difícilmente nosotros hablamos poquito. Sí, señor. El ingeniero José Orlando, bueno, José Orlando, nosotros para la extracción de minerales tenemos que hacer cálculos en base seca. Nosotros tenemos que hacer análisis foliares de minerales. Juan Manuel ahorita nos habla de los análisis foliares de minerales para conocer en el forraje cuánto hay de concentración de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, todos hasta zinc en el forraje y poder, a partir de la extracción de biomasa, o sea, de la cosecha de biomasa, cuánta biomasa estoy yo cosechando, o sea, forraje seco, materia seca, entonces hacer los respectivos cálculos y hacer el ejercicio entonces de cuál sería el requerimiento. Yo interpreto tu pregunta, porque tú entiendo que eres ingeniero agrónomo José Orlando, hacia los cálculos de extracción de minerales. Son en base seca. Listo, José. Hay otras dos preguntitas más técnicas, pero si quieren, ahora avanzamos un poquito con el temario. Ya son como unos temas más complejos que de pronto pueden contactarse con el ingeniero Marrugo directamente, ¿sí? Pero pues a manera general y como para no dejarla sin responder. Entonces, en cuanto a tema de compactación, ya hablamos un poco, ¿no? Entonces, herramientas como el penetrómetro y los mismos análisis de suelo orientados, digamos, en determinaciones de nutrientes puntuales, le pueden dar a usted una indicación y, y un camino a seguir de la estrategia más correcta a usar, ¿cierto? Y también, digamos, como están preguntándonos aquí, José, que cuál es la proporción adecuada de la textura, pues usted lo respondió ahorita inicialmente. O sea, todo suelo es bueno, digamos, sabiéndolo gestionar y enmendar de la manera adecuada. Entonces, dependiendo de las condiciones que se tengan, tiene que, digamos, establecerse un plan de manejo y con base en eso se pueden ir a optimizar. ¿Listo? Entonces, ahorita, más adelante, nos centramos un poquito en esto. Sí, el contacto los vamos a dar ahora al final, los contactos de tanto el laboratorio como el ingeniero Marrugo. Entonces, continuando un poco con el temario, usted lo comentaba ahorita, José, herramientas, pues ya hablamos que los análisis de laboratorio son importantes, pero ¿cuáles? ¿Sí? Tenemos diferentes tipos Sí. de análisis de suelos, ¿sí? En Agrosoil ofrecemos análisis, digamos, de la fase intercambiable, que es, digamos, el estudio de esa porción de suelo que retiene y libera nutrientes, ¿sí? Hay diferentes tipos de diferentes precios y diferente complejidad. Entonces, ¿cómo los tenemos nosotros diseñados desde el laboratorio? Análisis, digamos, estándar para hacer un monitoreo, un seguimiento, si ya se tiene, digamos, un conocimiento previo del suelo. Análisis mejorados, que son los recomendados para el primer acercamiento que usted tenga. No he hecho nunca análisis de mi pradera, quiero arrancar,
quiero conocer, digamos, a profundidad mi suelo de qué está compuesto. Entonces, obviamente, el análisis mejorado es la opción y análisis ya premium para, digamos, suelos, por denominarlo de alguna forma, con ciertas complejidades que nos entregan información completa con datos de conductividad eléctrica que nos va a proporcionar, digamos, mucha más información a nosotros los asesores. Juanma, Importante, señor, perdóname que te interrumpa, yo me atrevo a hacerte una pregunta. señor. Tú que vienes de trabajar en cultivos bastante tecnificados, aunque nosotros decimos que los pastos son tecnificados y son tecnificados claramente, pero en cultivos, digamos, de fertirriego, ¿cómo podrías tú de pronto plantear cosas de lo que hacen en un cultivo bajo sistemas de fertirriego, de cosas de pronto que se puedan implementar en ganadería? ¿Qué has visto tú de eso que tú digas, venga, de pronto esta herramienta pueda estar en manos de un asesor para que le ayude a conocer mejor su finca ganadera? Sí, análisis, a eso iba. Tenemos otros análisis que nos van a caracterizar la fase, digamos, como soluble del suelo. No ya el total, que era lo que les venía yo comentando ahora, sino la fase disponible, lo que tiene no solamente el pasto, sino cualquier cultivo disponible. Entonces, en cuanto al tema de pasto, que no, pues no conozco ninguna experiencia que maneje fertirriego ni nada de este tipo de cosas, pues al menos acá en el país, ¿sí? Ese análisis en fase soluble principalmente va a ser una herramienta de disponibilidad, ¿sí? De saber que, usted lo hablaba ahorita también arrancando, de ese fósforo que yo tengo, que puede marcarme como alto en la fase intercambiable, qué tanto tengo en verdad disponible, qué tanto tengo soluble para mis praderas, ¿cierto? Si no lo tengo, entonces es más es un complemento, ¿sí? Importante, muy técnico, para saber y poder, vuelvo, y yo creo que la palabra de esta jornada es el monitoreo, el seguimiento, poder ir haciendo ese seguimiento de esa fase soluble de la intervención que yo hago en mi plan de fertilización, ¿cierto? Estoy logrando solubilizar fósforo, de pronto estrategias orgánicas que van como enfocadas a eso. Oiga, yo tengo acá un montón de fósforo como recurso, no voy a aplicar más, sino que voy a utilizar tal herramienta de solubilización o de optimización de esos niveles que yo tengo. ¿Cómo hago para medirlo? Sin lugar a dudas, análisis en fase soluble de manera constante puede ser como una herramienta de decir, oiga, mire, si eso que yo estoy recomendando, sí, sí me está funcionando, sí me está eh, pues trabajando. Entonces, para resumir un poquito la pregunta que me hace, más allá que el análisis de solución, más allá que una herramienta de cálculo, en este caso de pastos, es más una herramienta de disponibilidad y de seguimiento, perdón, de seguimiento a los planes que yo estoy aplicando. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Listo, José. Entonces ya hablamos. Análisis de la fase intercambiable del suelo, del total que yo tengo. Análisis en fase soluble de solución, ¿cierto? Y análisis foliares. Los análisis foliares, desde mi concepto, siempre deben ir de la mano con esos análisis de suelo. ¿Por qué? Porque es una herramienta, también ha sido un tabú muchas veces, oiga, ¿en qué momento lo debo tomar? ¿Por qué lo debo tomar? En el tema, en este tema de análisis de suelos es bueno entender para nosotros los técnicos y los agricultores y ganaderos que nos están escuchando que el análisis foliar se puede tomar en cualquier etapa del ciclo productivo porque es una foto del estado nutricional del cultivo en el momento que usted tome la muestra. Me explico. Si usted, por ejemplo, hizo una enmienda, la deja trabajar 20, 30 días con digamos, con los contenidos de humedad adecuados, implementa un plan de fertilización y quiere ver cómo ese plan de fertilización, arrancando, digamos, eh, un ciclo, puede tomar un análisis foliar arrancando y otro, digamos, antes de que entre el ganado para saber cómo se está comportando y hacer, digamos, monitoreos, pastoreo tras pastoreo para saber que eso que yo estoy aplicando al suelo, si la pastura lo está tomando adecuadamente, si no lo está tomando, por qué no lo está tomando. Entonces, va acompañado
en ese diagnóstico completo del que estamos hablando, ¿no? Entonces, los análisis foliares son también una herramienta muy, muy importante. Señor. Ricardo, digamos, analizando el componente ganadero, ¿cómo diría yo? Como el ciclo ganadero. Entonces yo tengo suelo, tengo el pasto como un intermedio entre suelo y vaca. Sí. Entonces, efectivamente, el análisis foliar, cuando yo tomo pasto con cierta metodología y la mando al laboratorio Grosoy Lab, y ellos me entregan a mí un análisis foliar de minerales. ¿Qué es un análisis foliar de minerales? Todo el perfil de minerales desde nitrógeno hasta zinc, en términos de concentración en porcentaje en la materia seca. Entonces, Ujú. por un lado, me sirve para lo que tú dices, qué está pasando del suelo hacia el forraje. Sí. ¿Cierto? Si yo lo que estoy viendo en el suelo efectivamente está subiendo a través de todos los movimientos de absorción de nutrientes de las plantas, pero adicionalmente, Juanma, es de eso que yo tengo ahí concentrado que se me está yendo para alimentación animal. O sea, la extracción, lo que pregunta ahorita el ingeniero. Sí. Entonces, yo puedo saber, con un análisis foliar de minerales, yo puedo diagnosticar qué está pasando del suelo hacia arriba, pero qué se está ya saliendo del sistema, qué se está llevando el animal, ¿sí? Entonces yo tranquilamente puedo saber, porque es que los animales tienen requerimientos nutricionales diferentes a los del pasto. Y eso es donde nos tenemos que conectar los zootecnistas o nutricionistas de rumiantes con los agrónomos. O sea, un pasto, por ejemplo, puede extraer más potasio que nitrógeno por condición natural, pero ese exceso de potasio ser perjudicial para la vaca y generarle desbalances nutricionales con magnesio y calcio. Entonces, digamos, eso es para decirte, efectivamente los análisis foliares son una herramienta fundamental para el diagnóstico del sistema ganadero, para saber qué está pasando del suelo hacia arriba, pero también qué se está llevando la vaca. Y diferenciarlo, Juanma, un poquito de los análisis bromatológicos. La Ujú. bromatología es el estudio de la calidad nutricional de un material a un consumidor, a alguien que se lo va a comer, en este caso un rumiante. Entonces, claro, yo con un bromatológico analizo fibra detergente neutro, analizo proteína, analizo, bueno, lignina y otras cosas, ¿cierto? Grasas. Uy, se me fue Juan Manuel. Grasas, etcétera. Pero adicionalmente, además de esa bromatología, a mí me interesa conocer el perfil de minerales. En un análisis bromatológico, ¿cómo se conocen los minerales? Se llaman cenizas. Siempre en un análisis bromatológico hay un porcentaje de cenizas, que es el 10%, 8%, 12%, 15%, ¿cierto? Pero a mí me interesa no solamente conocer ese cúmulo de cenizas o esa cantidad de cenizas solita, sino también esas cenizas, ¿por qué están representadas? Sí, están representadas por nitrógeno, por fósforo, por nitrógeno no, porque el nitrógeno va es vía proteína. Disculpe, se me desconectó un momentico. Sí, señor. Entonces, ¿qué nos comentaba No, José? íbamos aquí, yo aquí estaba improvisando esperándolo a usted porque este espacio, hermano, se nos fue. Mentira, Juanma, no. O sea, resaltar, Juan Manuel, la importancia de un análisis foliar de minerales. Sí. Y resaltar, o sea, darle la relevancia al ejercicio, que es un indicador agronómico, pero también es un indicador zootécnico, finalmente. Ujú. Porque muchas veces las casas de sales mineralizadas solamente me analizan fósforo, calcio, zinc y cobre. Sí. Venga, hierro, manganeso, molibdeno, boro, potasio, bueno, el potasio también. Entonces, uno sí puede echar mano, un sistema ganadero debería echar mano de un análisis foliar como el que tú nos recomiendas. Sí, listo. Entonces, importante y que quede claro que son herramientas de diagnóstico que poco se conocen, que son tabú para nosotros, que pues, entonces no sé en qué etapa tomarlo o cómo tomarlo, entonces no. Entonces, en cuanto al tema de análisis foliar, bueno, pues aquí damos como la sugerencia. Están los contactos de nosotros como asesores, tanto usted, José, pues que es especialista en el tema de asesoramiento, como nosotros de cómo tomar la muestra, cuándo se debe tomar y todo. ¿Listo? Entonces, eso
Eso por ese lado. Y también ofrecemos el servicio de análisis de aguas, pues digamos, el tema del riego no es que sea muy común en las praderas, pero eh, llegar a conocer esa información de con qué tipo de agua, qué de pronto nutrientes, minerales está aportando el agua con las que están regando los potreros, puede ser una información complementaria también para los ganaderos y, digamos, puede que no sea tan recurrente esa toma de análisis, pero conocer con qué agua estoy regando mis potreros puede llegar a ser también como importante, José. Definitivamente, Juanma. Y sobre todo el análisis que tienes, que se llama análisis de agua para riego, en términos de que te entrega esa agua, qué tan interesante es para mezclarle agroquímicos o fertilizantes foliares que van a ir directamente a una hoja a hacer un proceso, a hacer un trabajo puntual. ¿Cierto? Entonces, digamos, hay ahí como dos tipos de diagnóstico o de datos que uno toma. En campo podemos hacer análisis con medidor combinado de pH, conductividad eléctrica y sólidos totales, Sí, sólidos en solución, digamos del agua que se usa en la finca para riego y para fertilizar. Pero si tú necesitas algo más detallado, pues lo puedes hacer con el análisis de riego del laboratorio. Y ahí ese sí te entrega todo el contenido de carbonatos, bicarbonatos, pH, etcétera. listo, José. Ya para ir cerrando, tuvimos una conversación muy amena y yo creo que muy interesante para todos nuestros participantes, pero me gustaría que así de manera pues resumida, yo sé que es difícil, pero que nos pudiera hablar de algunos casos de pronto de asesoramiento que usted haya tenido a partir de los análisis de laboratorio que ha trabajado con AgroSoy Lab, casos de éxito o no éxito que haya tenido y que pueda orientar un poquito a todos nuestros participantes acá en el live de cómo es todo el proceso y qué ventajas tiene hacer ese asesoramiento, pues digamos con las herramientas adecuadas. Pues siempre es una herramienta y va a ser un caso de éxito, Juan Manuel, que yo logre como técnico validar algo que planteé en campo. Es decir, yo digo, ok, este suelo puede tener problemas de salinidad. Yo mando la muestra al laboratorio y me sale una conductividad eléctrica alta. Este suelo puede tener deficiencias de algún mineral que me genere amarillamiento y yo lo logré comprobar. Entonces, eso de por sí ya es un caso de éxito. Es decir, como la certeza de que yo logro validar un diagnóstico pre en campo, digamos, para mí eso es un caso de éxito. Ahora, ya en la implementación de los programas de fertilización, enmiendas, etcétera, pues hay muchos casos de éxito. Generalmente todos conducen, Juan Manuel, a que el resultado se dé más rápido y sea más sostenido en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a usar la cantidad de enmienda que es, el tipo de enmienda que es. Voy a aplicar una cantidad de materia orgánica. Entonces, por ejemplo, en esta época veranosa que espero que estemos finalizando, los productores que empezaron a hacer el mejoramiento desde el año pasado lograron llevar sobrepasar esas épocas difíciles con buenos promedios de leche y con praderas sostenibles o con producción sostenible en la pradera, sin tener que descargar fincas, sin disminuciones drásticas de promedios, ¿cierto? Por ejemplo, hay unas zonas en Ubaté, Chiquinquirá, que son suelos que vienen, digamos, de lagunas con altas conductividad eléctrica, altas presencias de sodio, suelos que se les ha aplicado enmiendas oportunamente, orgánicas, minerales, y se logran sostener. Por ejemplo, otro caso de éxito, pues sin decir no casos puntuales ni nombres, es que una siembra de un raigrás en caso tierra fría me dure mucho más tiempo, ¿cierto? Que no se me acabe en dos cosechas o que se me acabe en una cosecha. Obviamente eso tiene que ver con que aplicaste las enmiendas correctas, pero también con que hiciste un buen pastoreo. Entonces, digamos que pueden haber muchos casos de éxito, pero todos son tendientes a que se aplica lo que es en el momento que es, Juan Manuel. Listo, José. Entonces, ya para cerrar,
me gustaría recapitular un poquito todo lo que hablamos y resumirlo. Importantísimo, tanto el asesoramiento como el seguimiento a partir de análisis de laboratorio, ¿cierto? Para llegar a esas metas de producción, pues que sueñan nuestros productores, nuestros ganaderos, o que es el objetivo final de cualquier explotación. Que hay diferentes tipos de análisis, diferentes tipos de asesoría que se ajustan, digamos, a las condiciones, se deben ajustar o se pueden ajustar a las diferentes condiciones de cada cliente, de cada productor, de cada ganadero. eh, y nada, pues básicamente eso. Quiero agradecer a los más de 70 participantes aquí en el live que nos acompañaron. Gracias por las preguntas, por la participación. Ya para finalizar, también quiero dar a conocer la alianza que manejamos Agrosoy Lab con asesorías profesionales en pastos del ingeniero Marrugo, ¿sí? Tenemos, digamos, colaboración directa, muchos de los resultados, digamos, y la interpretación que se hace la hacemos de manera conjunta con el ingeniero Marrugo, que tiene línea directa, digamos, con nosotros para, digamos, acomodarnos o ajustarnos al diagnóstico o a la analítica que él necesite, ¿cierto? Para información, digamos, de análisis puntuales de laboratorio. Entonces pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Agrosoy Lab. Nos mandan un mensajito de las dudas que puedan llegar a tener, de los tipos de análisis o del servicio que prestamos y cómo lo prestamos. Y ya para un asesoramiento mucho más específico y especializado en el tema de pastos, entonces está el ingeniero Marrugo con su empresa Asesorías Profesionales en Pastos. Entonces cuéntenos un poquito, José, cómo lo pueden contactar, en dónde y cómo es la metodología de trabajo suyo. Bueno, Juan Manuel, a nosotros nos pueden conseguir en Instagram, @ingeniero marrugo, también en Facebook de la misma manera. Nos pueden también contactar por WhatsApp o llamada al 300-820-2206. Igual nos pueden escribir por cualquiera de estas redes sociales, les damos los números y todos los redes de contacto. Nosotros básicamente nos dedicamos a hacer acompañamiento técnico y ese es nuestro modo de trabajo a ganaderos en Cundinamarca, Boyacá, en el centro del país. También tenemos posibilidad de ir a otras regiones de Colombia, inclusive pues fuera de Colombia. Eh, Nos pueden contactar para hacer interpretación profunda y específica sobre resultados de muestras de suelo. Ahí tenemos digamos, una alianza con ustedes y una cercanía, entonces podemos darles buenas condiciones económicas y sobre todo un excelente servicio a partir de explicarles de manera integral su análisis, qué deben mejorar, qué hay que corregir y esto que puede, cómo lo pueden apalancar para aumentar su producción. Y tenemos ya, digamos, de manera puntual otro tipo de servicios, capacitaciones, talleres, etcétera, conferencias y otras cosas que hacemos en temas de entregar información y estar disponibles para el gremio ganadero, para hacer agronomía de pastos. Listo, José. Y vuelvo y reitero, entonces Eh, cualquier requerimiento analítico que tengan, búsquenos también a nosotros en las redes sociales como Agrosoy Lab, Instagram, Facebook. Nos ponen un mensaje, tenemos muy buenos tiempos de respuesta y Fundamental. un portafolio muy amplio que seguramente se acomoda a las necesidades de asesoramiento que tengan. José, muchas gracias. Qué bueno compartir esta hora con usted. Y nada, esperamos que se repita. Y pues nuevamente, gracias y gracias a los participantes. Gracias a todos, Juan Manuel, gracias a vos, a Colinagro Agrosoil por la invitación. Listo. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego, chao.